esta enseñanza la he llamado El Principio y le puse como nombre así pensando en cuando muchas personas cuando llegan a preguntar como nuevos creyentes y le dicen a alguien que les recomiende un libro para leer. La persona viene, llega a los pies de Cristo o Cristo le atrae. El Señor viene y salva a la persona. Y lo primero que tiene una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo es una sed de aprender, un deseo de aprender. Y ahí donde está con esa sed de aprender, se acerca a nosotros y nos dice, ¿qué me recomiendan? O sea, ¿qué es lo que ustedes me recomiendan que yo lea para poder aprender del Señor? Nosotros, pensando que estamos haciendo una buena recomendación, los mandamos a leer Juan, el libro de Juan, porque decimos, ese es el libro del amor, Juan es el que estaba más cerca de Jesús, es un libro muy fácil de entender. Ese es nuestro concepto. Lo tratamos de alejar del Antiguo Testamento porque decimos que el Antiguo Testamento es, algunas personas piensan que ya pasó, que no aplica para nosotros, y otras personas piensan que tiene términos muy difíciles de entender. Entonces venimos y les decimos, vaya al libro de Juan. Cuando la persona llega al libro de Juan a empezar a leer, Dios en su sabiduría y sabiendo que nosotros eso es lo que hacemos, recetarles el libro de Juan a las personas que recién el Señor ha llamado a su reino, escribe esto a través del Espíritu Santo por medio de Juan. En Juan, en el capítulo 1, en el verso 1 leemos, en el principio era el verbo. Es lo primero que nos hace el libro de Juan. ¿Nos remite a dónde? Al principio. Y ese es el nombre de la prédica que tengo para hoy. El nombre del sermón, básicamente, es el principio. ¿Por qué? Porque va a ser la base fundamental que vamos a utilizar nosotros para todo lo que estudiemos hasta que el Señor nos lo permita durante este año. Sea que venga por nosotros o sea que nos lleve de otra manera, pero vamos a estar alrededor todo del principio. Cuando digo alrededor del principio, no es que no vamos a estudiar otros libros del Nuevo Testamento, pero siempre conectados al principio. ¿Pero a cuál principio? El verso de Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Esta palabra verbo viene del latín verdum, pero originalmente lo que decía ahí, o lo que dice ahí es el logos. En el principio era, en pasado, el logos. Y el logos, verbo, era con Dios, lo cual significa que estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí hay tres posiciones. El verbo, que estaba en el principio, estaba con Dios y era Dios, y este verbo es el creador de todas las cosas, o este logos es el creador de todas las cosas. En el verso 2 continúa diciendo el texto, este era en el principio. Por favor, recalquen bastante esto del principio porque es el énfasis del mensaje de hoy. Este era el principio con Dios. Todas estas cosas pasaron ¿cuándo? En el principio. Pero ¿a qué principio se está refiriendo Dios? De todas, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por el logos. Fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios habla hoy, ese verso 5 nos los aclara un poquito más. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Antes de hablar del principio que está mencionando Juan, antes de concentrarnos en esa parte, deseo básicamente abordar lo que significa la palabra logos, o mejor dicho, de lo que significa ese verbo o ese logos. Voy a cambiarlo y voy a leer el texto de nuevo, cambiando un momento la palabra verbo, la palabra logos. Y vamos a tener así un poquito más de profundidad en el texto y así vamos a avanzar en el aprendizaje de hoy. Esa palabra logos, esa palabra verbo, la voy a cambiar por Jesús. Y leo, en el principio era Jesús y él, Jesús, era con Dios o estaba con Dios y Jesús era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz, hablando de Jesús. ¿A qué principio se está refiriendo Juan cuando escribe todo esto? Donde estaba Jesús con Dios y Jesús era Dios creando todas las cosas. Nos está mandando a Génesis 1.1 y por extensión a todos los 5 libros del Pentateuco, y lo vamos a ver en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 1.1 dice así: en el principio, nuestro tema de hoy, creó Dios los cielos y la tierra. Ya Juan nos dijo que ese Dios es Jesús y que Jesús creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Una vez que leemos el texto de Juan y nos envía al principio, si nosotros no entendemos realmente cuál es el sentido de la palabra verbo, cuál es el sentido de la palabra logo, vamos a creer que lo que estamos refiriéndonos es a un comienzo histórico, a un inicio histórico, a una secuencia de eventos que van a partir del primero de todos. O sea, a un conjunto creciente de supuestos. Lo que quiero decir es que vamos a pensar como el 1, 2, 3, 4. La primera mentira, de ahí viene la segunda, tercera, cuarta. O el primer asesinato, de ahí viene el primero, segundo, tercero, cuarto. Estamos pensando como el inicio o la primera cosa de muchas cosas. Pero realmente la palabra logos tiene un significado más amplio que eso. Esta palabra verdun, y hablando propiamente de Jesús, tiene un significado más allá que de hacer algo la primera vez. Porque este principio u origen de todas las cosas no es en referencia a un evento, sino de donde emana absolutamente todo, de donde sale absolutamente todo, de donde se genera absolutamente todo. Sabemos que la historia dio inicio, la historia, en el Génesis, pero esto no es una referencia a la historia en sí misma. Como les digo, no es al primer pecado, no es a la primera desobediencia, no es a la primera mentira, o sea, no es al principio como el uno de muchos. Más bien, el logos está enfocado para que lo abordemos de la manera correcta. Para yo abordarlo de la manera correcta, necesito conocer el significado de esta palabra logos en el momento que fue escrita por Juan. Aparte de que fue escrita por Juan, conocer cómo se entendía dentro del judaísmo de la época que Juan escribiera y utilizara esta palabra en referencia a Jesús. ¿Qué se está entendiendo? Para abordar un poco más, me gustaría ir a la comprensión de los eruditos del primer siglo y de un siglo antes de Cristo, de lo que significa la palabra logos o verdun. Además, para darle un poco más de sentido, voy a traer unas palabras de nuestro Señor Jesucristo donde nos remite al principio, en una de sus enseñanzas muy controvertidas que es acerca del divorcio. Para poder entender claramente lo que estoy diciendo, para poder entender o explicarme yo de lo que estoy diciendo, quiero hablar acerca de la filosofía griega dominante en los tiempos de esas escrituras bíblicas. Para efectos de los griegos, la palabra logos era una referencia a la inteligencia que dirige, ordena y da armonía a todas las cosas. Es el generador de la existencia misma. Eso es lo que entendían los sabios del primer siglo. ¿Por qué es necesario que lo entendamos? Porque cuando esto se escribe, están recibiéndolo los judíos de la época y también los griegos de la época en ese momento, donde Dios les está indicando que en el principio era el Logos y el Logos era Dios y el Logos estaba con Dios y que el Logos creó todas las cosas. Un sabio de nombre Heráclito, que era nativo de Éfeso, entendía el Logos como una inteligencia sustancial presente en todas las cosas. Así es como lo entendía Heráclito. Según Heráclito, quien perdía el sentido
de su existencia se apartaba del logos. O sea, una vez que nosotros perdemos el sentido de por qué estamos, para qué estamos y para qué fuimos diseñados, en ese momento nos apartamos del logos, porque el logos es no el, vuelvo a repetir, no el 1, 2, 3 de algo, sino de donde sale el todo, incluyendo el 1, 2, 3, incluyendo la primera cosa. Hablando de filosofía griega, Platón dice que el logos es la existencia misma de la razón. Bueno, para ampliar un poco más, me fui a estudiar lo que fue el judeo-helenístico, principalmente a Filón de Alejandría, quien era un judío filósofo helenístico de los años 20 antes de Cristo. Y para él la palabra logos estaba designada para expresar la sabiduría, especialmente, y por favor préstele atención a esto, la razón inherente a Dios, o sea, la razón inherente a Hashem. Mientras que Heráclito decía que estaba presente en todas las cosas, el logos, y que era la inteligencia sustancial, y mientras que Platón dice que la existencia es la existencia misma de la razón, este señor Filón de Alejandría dice que es una razón inherente a Dios. Déjeme explicarlo de esta manera. Según la teología helenística, en la exposición de Filón de Alejandría, la esencia misma forma parte de la naturaleza de una idea o un concepto. Voy a ver si me explico. Estoy hablando de todos estos sistemas teológicos de la época para que abordemos a nuestro Señor Jesucristo explicándonos esto. ¿Qué es lo que dice? Que lo que yo soy esencia y parte de una idea o un concepto. Por favor, preste atención a esto, una idea o un concepto. Lo que me hace adjunto a esa idea o ese concepto me hace unido, inseparable, intrínseco, esencial, propio o fundamental de eso. Estoy hablando si yo fuera el logos, pero ni usted ni yo somos el logos, porque el logos que creó todo, que estaba con Dios y que era Dios, significa que está unido, está inseparable, es esencial, fundamental, o sea, a la idea de origen, porque es una idea o un concepto nacido en alguien, o sea, la idea generadora, es de donde sale absolutamente todo. Si el logos estaba unido a Dios, era Dios y estaba creando todas las cosas, esto significa que no hay otra naturaleza en el logos que no sea la de Dios mismo. No hay otra esencia ni hay otra sustancia que no sea la de Dios mismo. O sea, con este pensamiento, con esta idea es que escribe Juan. Y Juan empieza a escribir lo que acabamos de leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Hebreos 1, en el verso 2, nos ayuda a nosotros a poder tener un poco más de entendimiento de lo que estoy diciendo. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, por favor preste atención a esto, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué es el resplandor de su gloria? El reflejo de Dios mismo, imagen misma de su sustancia. Es lo que Filón de Alejandría decía, lo que Heráclito decía y lo que todos los teólogos de la época o los filósofos de la época decían acerca de la esencia del logos. O sea, Dios está hablando de su sustancia, está hablando de su esencia y está hablando de su imagen. Y añade el escritor de Hebreos, quien sustenta todas las cosas con solamente la palabra de su poder. Ok, así que el logos no solo es imagen y sustancia, sino es una referencia a toda la naturaleza del ser. ¿Por qué yo quise ponerle el principio a esta enseñanza? Porque más que solamente el 1, 2, 3, como les decía, es una forma de pensar, es una forma de regir las cosas, es una forma en la cual nosotros deberíamos de estar identificados con el logos, que es Jesús, que es la esencia de Dios. Tener la mente de Cristo, tener la esencia de Cristo, y nosotros teniendo la esencia y la mente de Cristo, nosotros vamos a agradar a Dios. Sé que hay muchos debates alrededor de muchos temas, como la salvación. Algunos dicen que se pierde, otros dicen que no se pierde. Algunos hablan del arrebatamiento, que es antes, dicen, de la tribulación. Otros dicen que durante la tribulación y otros dicen que después de la tribulación.
Algunos dicen que estamos sujetos o no estamos sujetos a la ley, o que de la ley solo tenemos algunos alcances, mas no todos. Otros dicen que debemos celebrar las fiestas del Señor, otros dicen que no hay que celebrarlas. Estoy hablando de manera general. Yo estoy convencido de que tenemos que celebrar lo que el Señor nos dice que celebrar y no celebrar lo que Dios no nos mandó a celebrar. Otros giran alrededor del matrimonio, divorcio y recasamiento. Todos estos temas, entre muchos otros, nos traen a nosotros conflictos justamente a la hora no solo de la interpretación, sino a la hora de darle la respuesta a las personas que tienen dudas alrededor de estos temas. ¿Pero por qué? La razón es porque no hemos ido al principio. Porque el Señor, una vez que mandamos a las personas a Juan, nos remite al principio. Por eso es que en Mateo 19, voy a leer a partir del verso 4, es alrededor de este tema que deseo llevar la enseñanza de hoy. En Mateo 19, 4, ahora lo vamos a leer desde el verso 1, pero en Mateo 19, 4, verso 4, 5 y 6 dice así: no habéis leído que el que los hizo al principio, ahora con la explicación que yo acabo de dar, con todos los argumentos que acabo de poner, si usted se traslada a ese momento y es un judío de la época, si usted es un griego de la época, entonces usted está entendiendo muy claramente las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Qué hay de conexión en cuanto a quien los hizo al principio? El creador de las cosas, el generador de las cosas, el logos. ¿Y quién los hizo? Justamente el mismo que está hablando con ellos. Aunque Juan no ha escrito, durante todo el proceso de su vida ministerial, el Señor Jesucristo se va a estar presentando él como Dios mismo de diferentes maneras, como el Mesías y también como el Hijo de Dios. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, ¿qué es la conclusión? Porque fue él el que los hizo, fue el que dijo cómo se hacían las cosas, es el que rige todas las cosas, es el que demanda, es el que ordena. Por eso, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, o sea, una unidad compuesta, un ejad, como Dios es con el Padre, como Dios es con el Espíritu Santo, como Dios es con el Hijo. O sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad compuesta, y esta unidad compuesta, que lo que significa es que cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su personalidad, pero juntos hacen ese ejad, esa unidad. Así que el hombre y la mujer, siendo individuales en su manera de pensar, siendo individuales en sus roles, se convierten en una unidad desde el principio. ¿Pero desde cuál principio? Desde el 1, 2, 3, desde que fue creado, desde que se le dio soplo a Adán de aliento de vida sobre él, estando la mujer en él. No, desde el momento que fue concebido, fue puesto en la mente de Dios, desde ese momento hay una verdad que nosotros no podemos separar de nosotros y Dios, de quiénes somos en realidad nosotros. ¿Y cuál es esa verdad? Que el hombre y la mujer son una sola carne. Así que ya no hay más dos, sino una sola carne. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahorita vuelvo a estos versos 4, 5 de nuevo y 6, pero quiero leer el verso 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Esto hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque cuando él dice, ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio? Hablando de los escribas y los fariseos, y repudiarla, aquí es donde está el problema, porque resulta que la carta de divorcio se le atribuye al adulterio, mas el adulterio ya tenía una pena. La pena era morir lapidados. Por lo tanto, lo que están hablando y de la regulación que están hablando no es básicamente de lo que fue el adulterio, que una pareja cambie a su esposo o a su esposa, no es alrededor de eso, sino alrededor de la carta de repudio. ¿Qué era una carta de repudio? Una carta de repudio era que en el judaísmo de la época, cuando una persona se comprometía a matrimonio, el hombre y la mujer debían de verse como casados. Aún sin estar unidos, debían respetarse como casados. Y si uno de los dos faltaba, estaba con otro hombre o con otra mujer, cualquiera de los dos, y faltaba a este compromiso, entonces inmediatamente esa persona podía ser apedreada y morir lapidada, igual como si hubiesen ya estado casados. La carta de repudio
era para que una vez que se le daba a la mujer esto, para que se separara de ese compromiso, no fuera asesinada. Entonces vuelvo y leo el verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Entonces, ellos lo que hacen es remitirle a Moisés el reclamo que el Señor está diciendo, porque el Señor está diciendo que no fue así al principio, que el matrimonio es indisoluble, que no se pueden separar, pero entonces viene él y una vez que les presenta este argumento, ellos dicen, bueno, pero hey, Moisés fue el que mandó eso, dar carta de divorcio y repudiar. ¿Por qué lo hizo esto? Él, en lugar de ir a acusar a Moisés, les da a ellos la responsabilidad de lo que están haciendo y les hace a ellos delante de Dios responsable de estar separándose por la dureza de vuestro corazón. ¿A qué se refería? A la falta de arrepentimiento del uno y a la falta de perdón del otro. Pero este tema del principio no va alrededor del divorcio, solamente lo estoy usando como una plataforma para poder dar un poquito más de fuerza y enseñanza a este mensaje. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero ¿qué dice? Pero al principio no fue así. ¿A cuál principio se refiere? Nuevamente les estoy diciendo, no al principio del 1, 2, 3, sino al principio de la concepción de Dios en la mente de Dios. O sea, desde el momento en que Dios quiso crear a la pareja, desde el momento en que Dios quiso crear al primer matrimonio, en su mente no estaba la separación, ni nunca ha estado la separación. Debido a que el hombre tiene una dureza de corazón, una falta de arrepentimiento, una falta de perdonar, entonces Moisés les dio una licencia que Dios no la dio, pero Dios la permitió a través de Moisés. Voy a ampliar un poco más, pero ya yéndome hasta el verso 1 del capítulo 19, para que lo agarremos desde el principio y entonces podamos ir alrededor de esto. No olviden que el mensaje es el principio y que el principio radica en Jesús mismo. Es Jesús el que está enseñando, es Jesús el que está hablándole a estos eruditos de la ley. En el verso 1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, estoy en Mateo 19, y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? El problema básicamente era la interpretación que ellos estaban dando. Porque lo escrito no tiene problema, sino la parte interpretativa. No es la revelación de Dios, no es la inspiración de Dios la que tiene el problema, sino cómo se interpreta esa revelación de Dios. O sea, los problemas se dan, depende de cómo yo estudie, cómo yo interprete algo. Ese es donde radican los problemas. Si yo me apego al principio, si yo me apego a la mente de Dios, yo voy a tener una exégesis y un estudio correcto de la palabra y así lo voy a presentar. Este acontecimiento que estamos leyendo ahorita lo ubicamos más o menos después de la fiesta de los tabernáculos. Está en el último año del ministerio del Señor Jesús, 6 meses antes de ser crucificado, básicamente. Ahí es donde se está dando este tiempo. Este evento. Durante este tiempo habían 2 escuelas rabínicas que eran diametralmente opuestas. Cuando trataban asuntos del divorcio, ambas escuelas enseñaban algo diferente y esto es lo que él tiene al frente. Por un lado estaba la escuela liberal de Hillel, que enseñaba que el divorcio se daba por cualquier cosa que se le ocurriera al marido. Al marido, porque permitía al marido divorciarse, no a la mujer. Cuando la ley que establece básicamente Moisés hablaba de tanto el marido como la mujer, sea cualquiera de los dos, tenía la oportunidad de repudiar en caso de adulterio. Pero Hillel viene y enseña que el divorcio lo puede tomar el marido por cualquier cosa, incluso si se le quemaba la comida. Así que cuando un marido se desinteresaba de la mujer, o peor aún, si se interesaba por otra mujer, buscaba cualquier argumento y se divorciaba de ella. La escuela de Shammai, por el contrario, veía esto como un libertinaje y solo admitía el divorcio por causa de adulterio de la mujer. Y recuerden lo que acabo de decir, el adulterio ya era regulado y era penado con lapidación. Por lo tanto, esta cláusula tomada para el matrimonio como divorcio por adulterio no era consecuente a lo que la ley mosaica enseñaba, porque la ley mosaica enseñaba la lapidación. Entonces, lo que estaban dando ellos era
ambos grupos, tanto la escuela de Shammai como la escuela de Hillel, estaban dando interpretaciones convenientes y de opinión. O sea, interpretaban de manera que se ajustara todo a los intereses de cada quien. La pregunta que le hacen a Jesús parece sencilla y parece sencillo la interpretación, pero no es así. Realmente de ahí es donde el Señor viene y nos remite al principio. ¿Y por qué el Señor nos remite al principio? Porque la pregunta tiene que ir más allá del matrimonio, tiene que ir más allá de las relaciones de las personas, tiene que ir más allá incluso del momento de la creación en el cual fue diseñado el hombre y fue diseñada la mujer. La pregunta tiene que ir más allá, incluso antes de la fundación del mundo. La pregunta tiene que ir al carácter de Dios mismo, al carácter del verbo, al carácter del logos, al carácter de quien estaba creando todo en el principio, donde el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo estaba creando absolutamente todo. O lo que sería lo mismo que el logos. Cualquier respuesta que Jesús hiciera iba a traer enemistad entre ambos grupos, tanto el liberal como el conservador, y podría crear una revolución entre ellos contra Jesús. Incluso podría encontrarse con la desaprobación del procurador romano. ¿Por qué? Porque si él decía que sí y que se podía divorciar por cualquier cosa, la acusación que iba a tener era de liviandad moral. Pero si él decía que no se podían divorciar por cualquier cosa, la acusación que se le iba a hacer era de legalismo o de legalista. Y esto iba a amenazar el status quo de Roma en ese momento, porque iba a empujar a Jesús a un veredicto que lo pusiera en una situación de peligro como la que le pasó a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, la cabeza le fue quitada, fue decapitado, justamente porque habló en contra de la separación que había tenido Herodías del hermano de Herodes, cuando Herodes se la llevó y vivía en adulterio con ella. Por eso es que el Señor, en el verso 4, en lo que leímos, nos remite al principio, cuando Él les dice, Él les responde y les dice, no habéis leído. Esto lo tomaríamos muy simple si no fueran eruditos los que estaban al frente de Él. Esto lo tomaríamos muy simple si no fueran fariseos y escribas. ¿Por qué? Porque esto es una pregunta retórica que obligaba a esos maestros de la ley a decir que sí, debido a su estatus delante del pueblo. O sea, ellos eran conocedores de la ley, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo, y si ellos decían, no sabemos, no hemos leído eso, se iban a poner en evidencia delante del pueblo, delante de las personas que ellos estaban guiando. Por lo tanto, cuando Él le dice, no habéis leído, en ese momento los pone a ellos en un aprieto, porque no pueden decir que no han leído, por lo tanto no pueden negar la palabra de Dios. Hoy en día, muchas personas manipulan la palabra de Dios para hacer como quieren. Hoy en día la mayoría de las personas, no voy a decir que todas las personas, pero la mayoría de las personas son convenientes a la hora de la aplicación de los textos. Hoy en día lo que hay es más opinión y subjetivismo que el atender al verdadero logos, a la verdadera idea, a la generación de lo que el Señor pretendía con cada uno de los mandamientos. Hoy en día muchas personas traen de atrás para adelante del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento cosas que les convengan, como el diezmo, como la sujeción, como la obediencia. Pero no quieren traer otras cosas como respetar el día del Señor, como practicar sus fiestas, fiestas que no se le fueron designadas solo al pueblo judío, sino fiestas que fueron designadas para toda la humanidad. Así que el Señor, a la hora que les pregunta, ¿no habéis leído?, los está encarando de la misma manera que en algún momento los que somos o nos decimos creyentes y lectores de la Biblia vamos a ser encarados cuando el Señor nos diga la misma pregunta. ¿No habéis leído lo que yo puse? No, Señor, pero yo lo interpreté así. Pero resulta que no es mi interpretación la válida, sino lo que Dios dice y la interpretación de Jesús. Por eso es que Él lo dice muy claro, que Él los hizo en el principio varón y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. La referencia que está haciendo Jesús es al Génesis 2, 21 al 24, donde el mismo Adán, una vez que se le presenta a la mujer, el mismo Adán viene y reconoce y dice, esto es hueso de mis huesos, esto es carne de mi carne. Y es Adán el quien dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Déjeme decirle que este no es un pensamiento de Adán. Este no fue algo que a Adán se le ocurrió porque quiso decir,
algo bonito para que su esposa lo aplaudiera. No, porque Adán ni siquiera tenía papá ni mamá, hablando físicamente, hablando humanamente. Así que no tenía suegro ni tenía suegra. Y si él dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, es algo que estaba en la mente de Dios depositado en Adán una vez que el Espíritu le es puesto a Adán y a Eva. Así que si el hombre deja a su padre y a su madre, hablando a Adán a futuro, es que eso es lo que Dios está estableciendo como una norma desde el principio y no de cuando lo creó a él, sino desde antes de haberlo creado. Dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Lo que Jesús está haciendo ahí es dándole la importancia no solo al hecho generado, sino al generador del hecho. ¿Cuál es el hecho generado? El hombre creado como varón y hembra. Pero la importancia que Dios les está dando ahí es al generador del hecho. No al hombre y a la mujer, sino a Dios mismo que los crió. No solo es conocer las cosas regidas, sino al regidor de las cosas. No es solo conocer los mandamientos, sino a quien dio los mandamientos. Porque si yo conozco los mandamientos, pero no conozco al que dio los mandamientos, si yo no me voy al principio, entonces yo no voy a honrar a quien dio los mandamientos, a quien rige las cosas. Así lo que Jesús está diciendo es que hay que ir al principio a ajustarse al pensamiento de Dios en cuanto al origen de todo lo instituido por Dios. Es de ahí donde él dice, por esto Dios hizo, Dios tomó, Dios creó, refiriéndose a Dios en todo momento. Por eso él dice que es Dios quien los juntó y no los separe el hombre. Cuando está hablando de que no los separe el hombre, podríamos hablar en este siglo XXI, ahora en este nuevo año, y podríamos pensar en abogados y podríamos pensar en jueces. Pero él no está hablando ahí de abogados y de jueces, aunque el alcance llega hasta nuestros tiempos. Él está hablando de esos dos eruditos de la ley, tanto de la escuela de Shammai como la escuela de Hillel, que estaban haciendo una interpretación antojadiza y según su conveniencia. Lo que Dios está haciendo a través de Él mismo, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que estaba en el principio, el Logos, el Verbo que hizo todas las cosas, es poniendo su autoridad sobre el hombre. Ellos estaban haciendo una interpretación equivocada de la palabra, sea a conveniencia o no, pero Él les está diciendo cómo son las cosas, cómo Él quiere que sean las cosas, porque Él fue el que creó el matrimonio, Él fue el que creó al hombre y Él es el que está diciendo cómo quiere que se hagan las cosas. Por eso en el verso 7, una vez que le dice eso, entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio para repudiarla? Por supuesto, estaban tratando de endosarle a Moisés el problema, pero el problema no es de Moisés porque no fue Moisés el que generó la idea, no fue Moisés el que dijo cómo debían ser las cosas, sino Dios mismo. De ahí es que el Señor viene y nos dice y nos remite constantemente al principio. Y yo os digo, añade el Señor, verso 9, que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, recuerde que estamos hablando no de la legislación del adulterio como lo conocemos nosotros, de un hombre y una mujer casados, sino lo que le estaba pasando a María, que era lo que le iba a dar José a María, carta de repudio, para que nadie la fuera a acusar de adúltera y después la fueran a matar. Entonces viene el ángel y le dice a José que no deje a María, su mujer, porque lo que tiene ella en su vientre es concebido del Espíritu Santo. Y él viene y se casa con ella y una vez que se unen, el Señor Jesucristo nace y es la historia que nosotros seguimos de nuestra salvación. A no ser por causa de fornicación, no le dé carta de repudio. Por lo tanto, María no podía tener carta de repudio porque María no había adulterado, María no había estado con otro hombre, María no podía ser acusada de esa manera. María era una mujer que estaba virgen porque era concebida por el Espíritu Santo. Pero el que da carta de repudio a una mujer, ya no hablemos de María, sino aquella que por alguna razón no es virgen, porque alguna razón él no quiere llegar a consumar el matrimonio con ella, dice, y le da carta de divorcio a ella, dice, y se casa con otra, adultera. ¿Quién? El hombre que se casa con otra. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Haciendo un énfasis en la importancia del matrimonio y en la importancia de las enseñanzas. Pero cuando Él dice al principio no fue así, lo que el Señor nos está enseñando a nosotros es más que solo un asunto de divorcio, matrimonio, más que solo un asunto de perdón, más que solo un asunto de arrepentimiento, es de la mente total, la mente completa de Dios,
depositada en nosotros a través de él. Los discípulos, y préstele atención al verso 10, le dijeron sus discípulos, ya no son los fariseos, ya no son los escribas, le dicen sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Sabe qué es lo que los discípulos están viendo? Están viendo la rigurosidad de las enseñanzas de Jesús. Es que la comparación de los rabinos daban una salida, tanto los unos como los otros. Jesús no está dando salida, está diciendo en el principio, yo establecí, yo quise que se quedaran unidos y ustedes deben de aprender a perdonarse y ustedes deben de arrepentirse de lo que hacen y mantener esa unión. Esa unión que yo puse desde el principio y es así como yo quiero que se haga. Lo que el Señor nos está enseñando a través de este mensaje es cómo Él piensa, no solo en cuanto al divorcio, sino en cuanto a todo. Donde Él no negocia, donde Él no acepta cohecho, donde Él no se acomoda a los pensamientos del ser humano, donde Él dice esto es así y esto se hace así. Ambas escuelas permitían una salida, ambas, tanto la liberal como la del pensamiento más rígido, daban una salida. Él dijo esto no es así. Y por si acaso, el Señor viene y explica un poco más. Dice en el verso 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿Qué cosa? La mente de Dios, la enseñanza de Dios, sino aquellos a quien les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que en sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Lo que el Señor está diciendo en ese momento es que si una persona no es capaz de casarse para toda la vida, de casarse para perdonar a la otra persona, incluso de que si la persona cae hasta en lo máximo que sería incluso el adulterio, que aunque Moisés les permitió dar carta de repudio, no es lo que estaba en la mente de Dios en el momento del origen, sino que dijo que en la mente de Dios estaba el perdón, estaba la unidad y estaba el arrepentimiento. Y el que no sea capaz de recibir esto, entonces quede ese eunuco. Lo que está hablando es del celibato. Lo que está hablando es que si una persona es incapaz de obedecer el mandamiento de Dios, entonces no se case. Si una persona no es capaz de sostener lo que Dios dice delante de Dios cuando se presenta y promete delante de Dios hasta que la muerte no se pare, entonces no se case. Si no logra sostener eso, entonces no acepte esa responsabilidad porque Dios se la va a cobrar. ¿Qué tiene que ver eso con el principio? Ahorita voy a abordar un poquito más al principio. En 1 Corintios 7, Pablo hace una mención de esta forma de pensar de Dios, de esta forma de pensar del Logos, de esta forma de pensar de Jesús. En 1 Corintios, en el capítulo 7, en el verso 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Está hablando Pablo. Pablo debió haber sido o viudo o debió de haber sido soltero. Entonces no creemos que sea soltero porque para formar parte del Sanedrín había que ser casado. Y Pablo votó en el Sanedrín en su oportunidad cuando era fariseo. Para ser fariseo había que ser casado. Entonces Pablo probablemente era viudo o la esposa lo había abandonado. Lo había abandonado una vez que se convierte a Jesucristo. Todo esto son supuestos, pero lo que sí estamos claros es que Pablo debió haberse casado y enviudado o abandonado. Entonces Pablo dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Y ahora va a ver la recomendación que Pablo hace. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Propio don está hablando en cuanto al celibato, está hablando de la abstinencia, está hablando el de no hacer y no cumplir con lo que es el sexo dentro del matrimonio. Uno a la verdad de un modo y el otro del otro, dice. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo? Soltero. ¿A quiénes? A los solteros y a las viudas. Pero si no tienen el don de continencia, ahí es donde hace mención de lo que el Señor está diciendo cuando el Señor habla que unos son eunucos por decisión y otros son eunucos de nacimiento, o sea, por decisión. Si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Dice Pablo, pero a los que están unidos en el matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Ahora vea la mente de Cristo, vea la mente del Logos, vea lo que el generador de todo, no en cuanto a la primera vez, sino en cuanto a la idea, en cuanto al concepto que nos une a Dios, que nos hace como Dios, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Digo yo, perdón, no digo yo, lo dice el Señor,
que si usted se separa, quédese sola, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está enseñando es lo que el Señor Jesús enseñó en cuanto al matrimonio, que en el matrimonio es la mayor plataforma que hace Dios para la relación entre nosotros con Él y Él con nosotros. Que nosotros nos quedemos con el Señor, que no nos alejemos del Señor, que nos unamos al Señor, porque la unión que Él tiene con nosotros es para siempre. Esa fusión, eso es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros de su carácter cuando nos manda al principio. Que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios no dice una cosa hoy y otra mañana, que Dios mantiene su mensaje, su mandamiento recto. Lo que el Señor está diciendo, y de ahí viene el título de mi mensaje, es que la razón de todas las cosas está en Él. Que todo lo que gira alrededor de Él no es una democracia, no está sometiendo a votación sus mandamientos, no está preguntándonos a nosotros si queremos, si estamos de acuerdo, si nos gusta o no nos gusta. Lo que el Señor está diciendo es que Él no dejó ni un solo espacio, ni a la opinión, sino solamente a la obediencia. Es la norma a seguir, nos guste o no nos guste. Por eso les decía yo al principio que hay un montón de temas que son para nosotros de controversia. Que si el arrebatamiento es antes o después de la tribulación, que si el arrebatamiento es durante la tribulación, que si la salvación se pierde o que si la salvación no se pierde. ¿Cómo yo aprendo de todo esto? La única forma en que yo puedo aprender de todo esto es dirigiéndome a la teocracia, al origen, al logos, a donde inició absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros vemos cómo piensa el Señor, nosotros no sujetamos a votación absolutamente nada. No es si nos gusta o no nos gusta, es lo que Dios dijo. Hablando del reino de los cielos, hablando de esa teocracia y no de la democracia, el Señor viene y presenta en el capítulo 13 de Mateo lo que se conocen como las parábolas del reino de los cielos. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. La del sembrador básicamente es la enseñanza caída en corazones que lo reciben con gozo y se alejan, corazones que los recogen la enseñanza pero se alejan por el afán, corazones que sí lo atesoran y lo riegan, diferentes tipos de corazones que reciben la enseñanza del Señor. Y también habla el Señor de la parábola de la levadura, cómo nosotros tenemos que dejar de ser nosotros para que sea más Cristo en nosotros, cómo tenemos que sacar nuestra opinión, nuestra forma de pensar para que sea Dios más en nosotros. Cómo Dios tira una red y toma toda clase de peces y de todos esos peces Él toma unos y aparta a otros. Pero no quiero hablar de todas las parábolas del reino de los cielos. Quiero hablar del cierre que hace el Señor en el verso 51 del capítulo 13 de Mateo. Porque ahí es donde radica todo. De ahí es donde viene el principio. De ahí es donde viene el Señor diciéndonos a nosotros cómo debemos de conducirnos. En el verso 51 del capítulo 13 de Mateo, Jesús dice: ¿has entendido estas cosas? Cuando le dice a los discípulos todo lo de las parábolas, y ellos dijeron: sí, Señor. Él les dijo: por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos, subraye todo escriba docto. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cuál es el tesoro de un escriba docto? Primero tenemos que preguntarnos qué es un docto y qué es un escriba para poder comprender lo que Jesús le está diciendo a estos maestros de la ley. ¿Qué les está diciendo? ¿A dónde los está llevando el Señor? Cuando le dice a estos maestros de la ley que regresen al principio, que se vayan a la mente de origen, que se vayan a la idea original, que dejen de estar distorsionando en el tiempo las enseñanzas de Dios y que se concentren en lo que Dios realmente quiso. Primeramente les habla del tesoro. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Docto, de donde le viene la palabra doctus, de donde viene la palabra doctor, o docere, docente, básicamente, el que enseña, el que es un maestro, eso es un doctor en la enseñanza, un maestro en la enseñanza, un erudito en la enseñanza, todo hombre erudito en la enseñanza. Y cuando está hablando del padre de familia, no está hablando de una persona que tiene hijos solamente, sino de una persona que se ha preparado, se ha formado para enseñar a otros en cuanto a las palabras del reino de los cielos, en cuanto a la palabra de Dios, una persona que está capacitada para transmitir el mensaje que Dios estableció.
Por eso es que Pablo dice que no nos hagamos maestros a nosotros mismos porque a nosotros mismos nos condenamos. Que no pongan a neófitos a enseñar porque un neófito al final de cuentas va a terminar haciendo las cosas mal. Un neófito es un nuevo creyente, una persona recién convertida. Que para usted enseñar y yo enseñar de las palabras de Dios, primero debemos de ser formados, debemos de ser discipulados para que seamos escribas doctos, para que seamos doctores, docentes de la enseñanza, para poder enseñar la mente de Cristo realmente. Entonces, ¿de cuál tesoro está hablando el Señor a este escriba docto, a este doctor, a este maestro de la ley? Está hablando de la Torá. Déjeme leerle esto en la versión de la Biblia Nueva Jerusalén. Lo leo de nuevo en Dios habla hoy. Jesús les dijo, en Reina de Valera, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Se lo leo en la Biblia de Jerusalén. ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle sí. Él les dijo, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Ahora lo vamos a complementar, lo vamos a comprimir. Lo que el Señor está diciendo de las arcas, del tesoro de su corazón, de lo que ha aprendido de la Torá, de lo que ha aprendido de los escritos, de lo que ha aprendido de lo que Dios le ha dado como conocimiento, sabe tomar cosas buenas y cosas viejas. Si esto lo está diciendo durante el siglo I, cuando no está siendo escritos los evangelios, porque no estaban escritos los evangelios, Pablo no había escrito absolutamente nada de lo que era la teología paulina en cuanto a los gentiles. ¿Qué está entendiendo un judío de la época en ese momento? Lo que está entendiendo es lo que él le dijo a ellos cuando los mandó a leer la Torá, los escritos de Moisés, los salmos y los profetas. Vaya allá, saque de allá todo lo que puedan aprender y pónganlo en práctica con lo nuevo que están enseñando. Porque esto nuevo que están enseñando está mal, porque ustedes tienen que aprender a enseñar consecuente al origen, a la primera enseñanza, al primer mandamiento. O sea, yo debo de entender entonces quién es un escriba para entender lo que el Señor está reclamándoles a ellos. Un escriba, para que usted y yo lo aprendamos, lo vemos en cuanto a fariseos y escribas en los tiempos de Jesús, pero los escribas surgieron de la cultura egipcia mucho antes de los fariseos, mucho antes de los tiempos de Jesús. Los escribas eran utilizados en Egipto para contabilizar, clasificar los datos y papiros, los jeroglíficos y todos los documentos que un faraón tenía. Por lo tanto, los escribas tenían un alto rango en la casa de Faraón. Eran considerados los hombres más instruidos de todo Egipto. De hecho, ser copista era un arte. Lo que hacía en ese entonces era que casi ningún egipcio sabía leer, mas los escribas sí. De ahí, después, empezaron todas las naciones del mundo a tomar escribas y a utilizar escribas para poder trasladar textos. Entre ellos, los israelitas. Los israelitas y los hebreos empezaron a utilizar las escrituras y a traer las escrituras de la misma manera que hacían los escribas. Pero la responsabilidad que tenían los escribas era tan grande que ellos no podían equivocarse, pero ni en una sola letra, ni en una sola iot. No podían equivocarse en absolutamente nada porque es palabra de Dios. Pero resulta que estaban trasladando la palabra de un pergamino a otro, pero no la idea de un pergamino a otro. Estaban solo copiando la palabra, más no copiando el mensaje que Dios había establecido para nosotros. Tanto es así que Dios aprueba la palabra que ellos están diciendo, más no es lo que ellos están haciendo. Porque en el capítulo 23 de Mateo, él dice, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Porque Dios jamás vino a quitar su palabra, a abrogar su ley, a abrogar su mensaje. Por lo tanto, de la misma manera que es controversial el matrimonio en cuanto a la enseñanza, a la hora que se aborda el divorcio, de la misma manera que son controversiales un montón de mensajes, durante este año vamos a aprender desde la palabra, nos guste o no nos guste, lo que Dios dijo en cada uno de los temas. Dios es misericordioso. Dios viene y nos da a nosotros, aplica la misericordia y nos da perdón.
Dios viene y nos pone de nuevo en el camino para que nosotros corrijamos lo que hicimos mal. Si en nuestras familias hay personas que se han divorciado y vuelto a casar y se encuentran con el Señor Jesucristo, enseñen lo correcto, pero no enseñemos lo que está mal solamente por proteger lo que nosotros estamos haciendo. Eso hacían los escribas. Los escribas y los fariseos acomodaban convenientemente la palabra para no salir, lo diría Jesús de esta manera, de las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Si yo por alguna razón hice algo incorrecto, si yo era drogadicto, si yo era alcohólico, si yo en este caso de divorcio me divorcié, yo debo de ir delante de Dios y reconocer y decir, Señor, esto estuvo mal. Yo era esta persona, mas ya no lo soy, porque el Señor viene y me transforma. Pero me transforma no para cambiar la palabra, para solapar mis actos y hacer las cosas según mi conveniencia, sino para que le enseñe a las nuevas generaciones que lo que estaba hecho antes de que yo me convirtiera, bajo mi opinión, no es lo que vale, sino lo que Dios dice, lo que Dios demanda. Déjeme que lo veamos de esta manera, para ver si nos podemos o me puedo comunicar un poquito más con ustedes. En Juan 5:39 el Señor nos dice, y lo voy a leer en Dios hablado, y el Señor nos dice, ustedes estudian las escrituras, a mí no, ni a usted, a los escribas y fariseos. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, dice, porque esperan encontrar en ellas vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. En el verso 45 de Juan 5 dice, no crean que yo les voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Quiero cerrar esta enseñanza, mis hermanos. Quiero cerrar esta enseñanza con un título de uno de los mensajes que voy a dar. El mal uso de la regla no descalifica la regla. El hecho de que yo no interprete bien la palabra de Dios o la interprete a mi conveniencia no significa, bajo ninguna circunstancia, que la palabra de Dios está mal o está equivocada. Significa que yo estoy equivocado, no la palabra de Dios. Y si Dios me enseña algo a mí, así es como lo debo de enseñar, de la misma manera que Dios lo estableció. Quiero poner un ejemplo de algo muy controvertido en estos tiempos y voy a hablarles del diezmo. Durante el año tocaremos ese tema, pero se los voy a hablar de esta manera. El diezmo fue establecido no por Dios, el diezmo fue establecido por Abraham, porque había ganado la batalla y todo el botín se lo dio a Melquisedec. Después es ratificado por Jacob en el capítulo 35 de Génesis cuando está en Peniel. Y una vez que es ratificado, cuando Dios establece a los levitas, Dios dice que el diezmo de él, que le dio a Abraham a él de manera voluntaria, se lo den a los levitas para sostenerlos, porque son sacerdotes que rigen en la casa de él. Pero hoy día se ha tomado eso y se ha traído de una manera manoseada, de una manera conveniente, y lo que se ha enseñado es que eso es para nosotros los pastores. No, mis hermanos, eso es para Dios. Jesús establece un mandamiento de esta manera, que nosotros demos conforme hemos sido prosperados y generosamente del corazón. No hay un 1, no hay un 10, no hay un 15, no hay un 20 ni un 50%. Yo podría convenientemente decirles a ustedes que tienen que hacer esto e incluso acusarlos y amenazarlos para que hagan según mi conveniencia. Pero eso no es así. Esto era para los levitas. La casa del Señor y los siervos del Señor se sostienen de esta manera. Generosamente y por amor. Por amor. Conforme ha sido la persona prosperada y conforme Dios le deposite en su corazón hacerlo. O sea, es un asunto de amor, no de obligación. Porque cuando se vuelve obligación, entonces el amor queda descartado. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos y mis hermanas, es que nosotros, por lo menos nosotros como congregación, no vamos a volver a hacer ventas de nada. Eso es mercadear la fe. Y es no creer en el mandamiento original de Dios, en lo que Dios estableció sobre nosotros. Es no creer que Dios puede tocar los corazones para sostener a su grey. Es no creer que Dios puede mover el amor de las personas para sostener a sus siervos. Es no creer que Dios puede operar en los corazones y es nosotros tomar iniciativas que Dios no nos mandó a tomar. Por eso es que el Señor entró y agarró con una cuerda y sacó a los mercaderes de la fe del templo. Y les dice, mi casa de oración se ha convertido en casa de mercaderes.
Porque no es así como funciona Dios. Dios funciona a través del Espíritu Santo. Usted presenta la palabra y la recibe la otra persona a través del Espíritu Santo. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que nosotros tenemos que devolvernos al principio. Nosotros tenemos que volvernos a cómo operan las cosas y cómo operaban desde el momento en que Dios las hizo, desde el momento en que Dios las decidió. Si una persona por alguna razón quiere ser generoso, que sea generoso para con Dios y para con el prójimo. Si una persona quiere guardar algo, que lo guarde para Dios. Y si no lo quiere guardar, pues que no lo guarde. Lo que el Señor quiere son personas que le amen realmente de una manera voluntaria, de una manera que les salga de lo más profundo de su ser. Por eso es que vamos a volver al principio. Por eso es que vamos a hablar del síndrome de Lot. Por eso es que vamos a empezar a ver realmente qué es lo que dice la Biblia en cuanto a nuestra conducta conectada y enlazada con el pensamiento de Jesucristo. Porque Jesucristo nos lo enseñó de esta manera. Yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Ahí está el carácter de Él de voluntario. Ahí está el carácter de hacer las cosas sin obligación. Yo la doy, nadie me la quita. La doy y la vuelvo a tomar. Cuando el Señor está hablando del matrimonio, Él está hablando de una unión voluntaria, una sujeción voluntaria, que la mujer se sujeta al hombre no porque el hombre sea más que ella, sino porque ella quiere amar a Dios en el hombre. Que cuando el hombre se entrega a la mujer y ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, no es porque tenga una obligación, sino porque Dios le ha enseñado a él que ama a Dios en su mujer. Que cuando los hijos obedecen a los padres no por obligación, sino porque amando a Dios es cuando se obedece a través de los padres. Lo que el Señor está diciendo, lo que le preguntó a Pedro en su momento cuando le dijo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo: sí, maestro, te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Está hablando, vuelva su amor en acción. Vuelva su amor, haga lo que usted hace de manera que sea como yo lo hice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Muestra es acción. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe cómo muestra su amor Dios para con nosotros? Cuando un día, en el principio, hace mucho tiempo, le dijo a Adán: aquí está todo esto para que lo rija. Aquí está todo esto para que lo administre. Somos aquí, los dos vamos a beneficiarnos de esto. Estoy parafraseando la historia. Cuando Dios le dijo a Adán: esto es para que lo administre, pero, ahí está el pero. Esto sí y esto no. Cuando Dios dijo: yo soy el Logos, yo soy el generador de la idea, yo soy el generador de las cosas, de mí sale absolutamente todo, y yo digo lo que se hace y cómo se hace. Y usted va a atender eso y me va a obedecer a mí. Va a atender lo que yo le digo y va a caminar de acuerdo a lo que yo establezco. Mis hermanos y mis hermanas, mi deseo de lo profundo de mi corazón es que volvamos al principio, que volvamos a las Escrituras y que hagamos las cosas porque Dios lo pide y porque queremos agradar a Dios, no porque queremos agradar a un pastor. Porque cuando queramos agradar a un pastor, estamos nosotros, lo que estamos haciendo es siguiendo a hombres y no a Dios. Y donde se vaya ese hombre, nos vamos a ir nosotros. Cuando nosotros seguimos a Dios, no importa lo que pase en nuestro alrededor, Dios es nuestro centro, Dios es nuestro enfoque. No importa lo que los demás hagan, Dios es mi enfoque. Y no importa si el hermano se cae, ¿cómo piensa el Señor? Extiéndale la mano. No importa si el hermano me ataca, ¿cómo piensa Dios? Perdónelo. No importa si mi hermano por alguna razón se convierte en mi enemigo. Entonces, ¿qué dice Dios? Ame a su enemigo, ore por su enemigo. Porque no buscamos nosotros a Dios, Él nos buscó a nosotros. Porque no amamos a Dios, Él nos amó a nosotros. Y ese es el pensamiento que Dios quiere en nuestros corazones, que seamos como Jesucristo, que seamos como Él en todo tiempo. Y en este inicio de año secular, lo que deberíamos de proponernos no es si queremos o si la persona quiere que baje de peso. Si la persona quiere correr por todo lado e ir a pasear para ahorrar dinero, para disfrutar en otros lugares, pues hágalo, no hay ningún problema. Que si la persona quiere trabajar para tener una casa, pues hágalo, no hay ningún problema, pero ese no es el enfoque, eso no es la visión, ese no es el norte que tenemos que tener nosotros. El norte que tenemos que tener nosotros es lo que inició
el Señor, y es que nosotros seamos consecuentes con la mente de Cristo y queramos ser como Jesucristo. Ese es nuestro enfoque. Entonces, si usted se está haciendo expectativas para este año, si usted se está haciendo expectativas para lo que resta de su vida y de mi vida, digámosle, Señor, ayúdanos a ser a la estatura del varón perfecto, a la estatura del Logos, a la estatura del generador, a la estatura del único ejemplo a seguir. Y va a ver cómo la carga se vuelve más liviana, porque no estamos complaciendo a las personas ni las personas pretendiendo complacernos a nosotros, porque nos dedicamos a complacer al Dios, al Señor, al Todopoderoso, al que es digno de toda oración. No vamos a estar dejando las cosas botadas porque Dios no deja las cosas botadas. No vamos a dejar abandonada a la gente porque Dios no abandona a la gente. Vamos a empezar a cumplir el mandamiento como Dios lo estableció. Amarás a Dios por sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso va a hacer que sea más sencillo y que sea más fácil para nosotros vivir lo que nos resta de vida. Sencillo no porque sea fácil de decirle que sí a unas cosas y que no a otras. Sencillo porque sabemos que una vez que nosotros decimos que sí, aunque sea del desagrado de las demás personas, y se lo dijimos a Dios, entonces Dios nos da la fuerza a nosotros para salir adelante. Es ahí donde Dios dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y no lo deja ahí, porque si lo dejara ahí sería totalmente improductivo para nosotros. Sino que dice, esfuérzate y sé muy valiente, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Ahí es donde está la marca de Dios, que Él en el principio vino y puso una idea, puso en el mundo algo que se llamaba el hombre, para que lo adorara, para que lo glorificara. Y ese hombre puede llegar hasta el final si sabe conducirse con la mente de Cristo. ¿Por qué hablé de divorcio? ¿Por qué hablé de ese texto? Porque es el texto más controversial que hay en la Biblia, uno de los textos más controversiales. Pero si usted agarra el texto controversial con la mente de Cristo, usted va a ver ahí perdón, va a haber arrepentimiento, va a haber misericordia, va a haber nueva oportunidad, va a haber a un Dios diciéndole a usted, solamente váyase al principio, porque al principio no fue así. Muchas gracias.